Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. En la noche de hoy vamos a tener un tema muy interesante que ha cobrado interés a nivel nacional por un reciente seminario celebrado, una actividad más bien que un seminario celebrado en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, alrededor de la tesis que yo planteo en un libro que se llama Jaque a la Libertad, donde se habla de la colegiación obligatoria. Si la colegiación obligatoria, si la obligación de pertenecer a una institución, cualquiera sea su naturaleza, es necesaria para ejercer una profesión para la cual una persona se ha entrenado, si colide con un principio constitucional de que existe en el país la libertad de asociación y por supuesto la libertad de asociación implica necesariamente la libertad de no asociarse. Vamos a hablar de ese tema con un periodista, Nelson Rodríguez, quien es director del periódico El Caribe, y tres abogados, la señorita Carla Valdés, el doctor Eli Fernández y el doctor Yuri Rodríguez. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, Miguel. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente la colegiación obligatoria viola un principio constitucional que establece el derecho de la gente a inscribirse en una organización en la cual cree y tiene fe? Preferencia a la dama. Bien, podemos iniciar diciendo que efectivamente en la Constitución establece que nosotros tenemos derecho a asociarnos, siempre y cuando sea bajo un fin lícito. Ahora bien, también nosotros estamos suscritos a lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual en el artículo 20 dice prácticamente lo mismo, pero también hace la salvedad de que no nos pueden obligar a nosotros asociarnos. Ahora bien, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en el 2013 ya se refirió a este tema con relación entonces al Colegio de Abogados, diciendo que efectivamente por su naturaleza y porque no se considera el Colegio de Abogados una asociación, entonces es conforme a la Constitución la obligatoriedad para mantener una serie de registros y garantías. Sin embargo, los abogados que estamos en ejercicio tenemos otros criterios, porque uno que está todos los días en el ejercicio, que puede ver que hay una competencia de derechos, como lo digo yo, hay cierta vulnerabilidad de derechos. A mí como abogada me pueden vulnerar el derecho a trabajo, a ejercer mi profesión para la cual me preparé, haciendo que yo no suba a una audiencia a defender a mi cliente por no tener un carnet vigente. Ahora bien, yo no veo mal el que existan estas colegiaciones. Bueno, nadie critica y cuestiona el derecho de asociarse en una colegiación. Lo que está en duda y lo que está siendo cuestionado es la obligación de pertenecer a un colegio para poder ejercer una profesión determinada, como es por ejemplo el CODIA, como es el Colegio Médico, el Colegio de Abogados y el Colegio de Periodistas, que afortunadamente en 1991 se eliminó mediante la promulgación de la ley el concepto de la obligatoriedad, lo cual dejó zanjado el tema en lo que tenía que ver con los periodistas, ¿no? Yo particularmente quiero exponer mi punto de vista y tal como decía la compañera Carla, un saludo Yuri, un saludo Nelson, de verdad que para nosotros compartir con Nelson este escenario es un gran honor para nosotros. Miguel, gracias por invitarnos. Miren, señores, la palabra obligatorio, o sea, lo que consagra el principio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que quiere tutelarte un derecho, de que si Pedro o Juan quieren integrarse a una determinada asociación, tienen derecho a unificarse para luchar por objetivos comunes. Pero ahora, también esa misma persona que no quiere, asimismo la declaración, como decía Carla, en el artículo 20 establece, nadie puede ser obligado, nadie. Por lo tanto, cualquier norma, esas normas de las cuales nosotros, como fundadores del Sistema de Naciones Unidas y que somos signatarios de esa Convención Universal de los Derechos Humanos, también debemos respetarla porque eso tiene categoría constitucional. Yo, aunque estoy colegiado, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, sí siento mal que he visto en ocasiones en los tribunales que hay jueces que le dicen, presente su carnet, usted no lo tiene, no, usted no puede presentar. Ahí se están violando tantos derechos de la persona que, como bien decías Miguel, y has sostenido en tu texto, una persona que está avalado por una determinada universidad, que se le ha dado un S4 para que ejerza la profesión, inclusive... Pero en el caso de los abogados, el S4 incluso lo da el colegio.
Sí, sí, pero también se hace un trámite. No el Estado. Sí, se hace un trámite Bueno, vía. el decreto lo emite la presidencia. El decreto lo Sí, emite claro. el Poder Ejecutivo. Ahora bien, pero Miguel, nadie pudiera estar obligado. Yo soy contrario. Yo estoy de acuerdo que la gente se organice, que participe de las organizaciones profesionales, pero yo soy contrario al principio de la obligatoriedad, porque es que adultos no pueden ser obligados a una determinada cuestión. Por lo tanto, yo particularmente difiero de que sea obligatorio el problema de la colegiatura, además que se puede prestar para ciertas cuestiones a lo interno de esa organización, para invalidarte o para obstaculizarte tu ejercicio profesional si tú no representas los intereses determinados de la cúpula que dirige esa asociación en un momento determinado. Yo creo que la pregunta también habría que hacerla en torno a lo último que ha mencionado Eli, sobre los colegios o las asociaciones per se y su función en torno a esa obligatoriedad. Es decir, cuando nosotros vemos en otros países, al igual que el nuestro, en términos, por ejemplo, de abogados, con el Colegio de Abogados, eso sirve como un aval aparte del S4 para decir que esa persona está en las plenas capacidades para poder, ofrecer los servicios de esa profesión. Sin embargo, en la República Dominicana eso no ha sido así culturalmente, simplemente ha sido un requisito más del proceso, que en el caso de los médicos, de los abogados, también el CODOSI, que son de los psicólogos, eso tenga que hacerse. Sin embargo, no hay una revisión programática o sistemática del ejercicio de esa licenciatura que se ha obtenido por parte de esa colegiatura, que debería ser su función. Por el contrario, aquí funcionan como gremios, Exactamente. como antiguos sindicalistas, y esa es la distorsión que puede haber en torno a lo que la sociedad observa. Yo no veo mal que cualquier tipo de profesión se organice obligatoriamente en torno a una institución que sirva como aval para ese profesional, pero tiene que ser visualizado desde una perspectiva metodológica de evaluación, por ejemplo, de esa profesión. No puede ser, ¿cuál es la propuesta que ha hecho el Colegio de Abogados Dominicanos en torno a la necesidad de más abogados en nuestro país? Ninguna. Tenemos la cantidad de abogados que tiene Francia, es un espacio territorial que evidentemente no tiene ningún tipo de condición, ni el mercado laboral tiene ningún tipo de condición de asumir todos esos abogados. Por eso aquí prima la leyenda gitana, ¿no? Entre abogados te vea. Mira, yo reivindico, vendría siendo el subtítulo de tu libro, el derecho a la no asociación. Sí. Tengo derecho a no asociar. Ciertamente. Ahí coincidimos con la no obligatoriedad. Yo no soy partidario que sea obligatorio. Yo voy más lejos incluso. Yo reivindico a nivel de gremio y de asociaciones y de sindicatos la revocabilidad de los dirigentes, por un lado. Y estoy opuesto incluso al sistema de cuotas. En el caso de estos gremios profesionales es obligatoria. Pero yo pongo un ejemplo, la ADP. A los maestros se les descuenta un porcentaje de su sueldo. Dicen que no es obligatorio porque ellos firman una carta voluntariamente, pero no hay un maestro que no la firme. Todos la firman. Pero y además no rinden cuenta de ese dinero. No, ahí voy, y es una millonada. Yo le digo a los dirigentes de la ADP, díganle a los maestros que eso va a ser voluntario y se van a quedar con un 3%. Es decir, que prácticamente obligatorio que ellos firman un descuento. La cosa. Yo estoy de acuerdo, reitero, y creo que tú escogiste un tema muy bueno, el de los periodistas. Yo estuve involucrado en parte. La periodicidad que yo hago hace 3, yo hago del 75 al 83, aunque del 70 estaban los escarceos, del 83 al 91, pero el 91 que tú dices que es el tope, ahí siguió la lucha con otros ribetes. Acuérdate que salió la Asociación de Periodistas Profesionales, Sí, claro. Juan Bolívar, Margarita, Porque hubo un fueron los cisma. últimos estertores. Sí, porque hubo un cisma en el sindicato que ya se había convertido en un colegio, porque ese grupo no aceptó la aprobación de la ley con la excepción de la no obligatoriedad. La no obligatoriedad y además la posibilidad de que entraran periodistas que no tuvieran un título, que tuvieran un ejercicio. Yo soy un vivo ejemplo, yo lo que estudié fue ciencia política y soy un periodista de 40 años. Cuando se discutió eso, sí, bueno, pero Nelson Rodríguez, y como Nelson Rodríguez, muchísimos periodistas, no íbamos a poder pertenecer al colegio porque no tenemos un título que diga periodista, aunque se tenga cualquier otro título. Pero esa... Ellos quisieron salvar
esa falla, diciendo que aquellos que estuvieran en un periódico, en un medio de comunicación durante 2 años, 2 años. al momento de promulgarse la ley, calificaban como periodistas. Es decir, es interesante. Yo siempre he dicho que el periodismo no se aprende en universidades. Tú aprendes teorías periodísticas, pero periodismo se hace en la calle y se hace en los medios. Si Nelson no confiesa en este programa de esta noche, Yuri, nosotros nunca nos hubiésemos enterado, porque cuando yo pienso en un periodista acabado, pienso en Miguel Guerrero, pienso en Nelson Rodríguez. Bueno, pero no importa. Sí, no, pero por ejemplo, pero me refiero en términos per se de la formación porque profesional. el periodismo es una profesión esencialmente vocacional, Sí. Y para el cual se aprende con otros métodos diferentes al que enseñan en la escuela, en las universidades. Es decir, en las universidades tú no sales con un diploma, tú sales con un diploma de licenciado en comunicación o licenciado en periodista, pero no sales hecho periodista. Dime una escuela de poetas. ¿Cómo tú enseñas a una gente a ser poeta? ¿Cómo tú enseñas a una gente a ser escritor? ¿Entiendes? Entonces esas son habilidades que la gente tiene, que no se aprenden. Pero habría que entonces evaluar si en la condición del colegio de periodistas una situación sine qua non, ¿no? Y particular, inherente a ese ejercicio. Porque en el caso de los psicólogos, abogados o médicos, usted no se atrevería, ingeniero y arquitecto, usted no se atrevería, o me imagino que ninguno de nosotros nos atreveríamos, por voluntad, a construir un edificio. por voluntad propia, a someternos a una intervención quirúrgica por un médico que ha sido empíricamente, digamos, en su ejercicio. Pero no se trata de eso. Lo que se trata es, por ejemplo, que para hacer una operación se necesita ser un médico calificado, autorizado, con un título universitario y con un entrenamiento especial dependiendo de la especialidad. Lo que está mal es que para que ese médico pueda operar, tenga que pertenecer a un colegio. Y tenga que tributar en el colegio. En el colegio. Pero de eso que se trata. Esos colegios profesionales que muchas veces dejan de jugar su rol, porque como bien decía el colega Yuri Rodríguez, se convierten en simples sindicatos, simples gremios. Pero en el momento que un abogado cometa una bellaquería, ¿dónde va Miguel Guerrero a denunciarlo? Va al colegio de abogados. Hay tribunales disciplinarios que te van a responder, porque ese era el interés de la famosa sentencia 163-13. Decía el Tribunal Constitucional, no, el colegio de abogados es una garantía de la dignificación de la profesión del derecho. Sí, pero vemos que funcionan como simples gremios. No está probado que el Colegio Dominicano de Abogados haya contribuido a mejorar la práctica de la abogacía. Para nada, en lo absoluto. Efectivamente, lo que queremos plantear es que si cumplieran con su rol, como es el espíritu de esa sentencia del Tribunal Constitucional, el cuestionamiento de la no obligatoriedad de la asociación fuera algo más filosófico que práctico. Exactamente. Como lo es en este sentido, que es algo mucho más práctico por la desconfianza que existe hacia esas colegiaturas, por el no funcionamiento efectivo, digamos, o central de lo que deberían ser. Miguel, yo cuando me hago abogado, yo no voy por un interés de gremializarme en el colegio de abogados. Yo voy más respondiendo a una necesidad imperiosa del sistema que me dice que para yo subir a los tribunales, yo debo cumplir con unas formalidades. Debo depositar en la Procuraduría General de la República. Luego me emiten mi S4. Cuando sale el decreto, entonces yo voy con una copia del decreto y lo deposito en la Suprema para la juramentación. Y cuando me juramento, entonces voy a buscar mi carnet. Pero no porque yo me sienta representado en el colegio. Si tú me preguntaras a mí, Eli, si tú tuvieras la opción de ser miembro o no del colegio de abogados, yo te digo, no me interesa, porque lo único que me hace es tributar, no me vincula, no me protege, no me cuida, en virtud de lo que supuestamente decía la famosa... Ahora, tengo 3 abogados aquí conmigo y estamos en desventaja los periodistas. Pero en la práctica, el colegio de abogados rinde cuentas del tributo, rinde cuenta de lo que hace realmente. Lo primero es que el carnet solamente algunos tribunales te lo exigen. Y aquí tengo a mis colegas que son testigos que en algunos tribunales, yo inclusive subo regularmente en el tribunal. Sí, el penal. Sí, en el del penal. Pero en los tribunales, por ejemplo, civiles, en materia administrativa, que yo subo toda la semana, no me exigen. Ni laborales. No, ¿Qué sucede? Que
muchas veces tenemos hasta el carné vencido. Y cuando viene un proceso electoral, lo que se hace es que se nos exonera como una dádiva a buscar el voto en favor de una determinada plancha. Y entonces vamos y todos renovamos el carné, que cuesta 1.000 pesos por año. Incluso tengo que confesarte aquí que a veces nos resulta tan tedioso. La última vez, Nelson, tuve una discusión. Yo decía, mira, yo no puedo estar todos los años renovando el carnet por 1.000 pesos. Yo tengo la posibilidad de pagar 2 o 3 años para yo evitarme esto. Y entonces ahí llamaron a alguien, autorizó y yo pagué como 4 años. Porque era tan tedioso uno tener que estar renovando. Pero realmente no se rinde. Si te cambian las reglas del juego. No se rinde cuenta ni te representan. Pero además los tribunales disciplinarios no existen. Ahora, por ejemplo, en la ley, la nueva ley que nos colegia, se ha creado la Escuela Nacional de Abogados. Ahora, ¿qué pasa si alguno de ustedes como abogado decide por cualquier razón, no vamos a discutir las razones, decide irse del colegio? No puede ejercer la profesión. Mire, la práctica es una cosa, pero como aquí decía el colega, no todos los tribunales te lo exigen. Tú puedes seguir ejerciendo, porque aquí a ti lo que te hace abogado no es estar asociado a un colegio de abogados. A ti te hace abogado el tú haber llenado una serie de requisitos que te exige la ley. Entonces, dependiendo de cuál sea tu área, que era lo mismo que estaba diciendo, el área laboral, que es el área donde yo me desenvuelvo, no es solicitado, porque de hecho en el área laboral tú puedes defenderte a ti mismo y puedes hacer que otra persona te represente sin necesidad de ser abogado. Entonces, eso va a depender de cuál sea tu ejercicio. Yo creo que hay que insistir en el punto de la obligatoriedad, porque yo creo que la asociación es buena. Sí, claro. Sí, claro. Para defender los intereses de determinados conglomerados. Claro. Ciertamente. Sí. Siempre y cuando sean efectivos. Sí, bueno, ahí vamos. Está el Hay que colegio ver la médico, efectividad. que es la principal queja. El colegio médico hasta asesor del Estado, Pero, No, y el CODIA también. Eso te estoy diciendo. Pero no se garantiza la efectividad, ni siquiera la defensa de los intereses de los miembros. Porque está todo viciado, está mediado en unos casos por el... Ahora, en el caso... Yo creo que también ha distorsionado un poco la función de ese tipo de leyes. Porque la lucha social, y ustedes lo sabrán mucho más que yo, en los años 80, en los años 90, era muy distinta a lo que nosotros vemos en la actualidad, que ya son, digamos, derechos garantizados o conquistas ganadas. Pero mira, en lo que plantea Nelson es sumamente interesante con relación al colegio médico. Es decir, es asesor del Estado Dominicano. ¿Cuál es la función en el ámbito de la salud del Estado Dominicano? Procurar y gestionar que todos los dominicanos reciban una buena atención de salud, Exacto, ¿no? el Teóricamente, bienestar social, ese es el biopsicosocial. asunto. Pero las huelgas del asesor del gobierno del Estado Dominicano en materia de salud dificulta esa tarea. Y no son para mejorar los hospitales, regularmente son para mejorar los salarios. Exactamente. No, exactamente, dificulta la tarea del gobierno dominicano. Las condiciones de vida, hay una diferencia grande, que no debería ser como un sindicato de empresas. Estamos hablando de gremios profesionales. Sí. Entonces, en ese sentido, lo del colegio médico debiera ser distinto. Debiera ser un gremio profesional que defiende o representa al Estado y defiende los intereses sanitarios de toda la población en sentido general. Ya la lucha gremial debiera ser parte del ABC de un conglomerado, pero en este caso es al revés. Es un sindicato que lleva el nombre de gremio profesional. Pero aquí están pasando Exactamente, muchas sí, cosas definitivamente. extrañas, diría yo, porque por ejemplo, se supone que tenemos que mejorar, para mejorar el ejercicio de las profesiones que estamos hablando, de la ingeniería, de la arquitectura, del derecho, del periodismo y de la medicina, se necesitan buenas universidades, ¿no? Pero las universidades, los directivos de las universidades se están escogiendo no por méritos académicos, sino en elecciones populares. Y así que uno ve en la calle un taxista con un letrero de alguien que está postulándose para la rectoría o para un decanato de cualquier universidad, especialmente de la universidad estatal. Me refiero específicamente a la universidad estatal, que tiene el doble de toda la matrícula universitaria de la República Dominicana. ¿Entiendes? Entonces yo creo que hay cosas que distorsionan los propósitos que se persiguen con ciertas medidas. Aunque la universidad, en este caso la UAS, tiene su mecanismo interno del claustro. Ahora modificado a cuando uno estudió allá, que era otra cosa, y se pueden hacer campañas. Ahí yo no estoy en desacuerdo. No, pero a lo que me refiero es que no se escogen las buenas universidades, en favor de las la autoridades idoneidad académica. Por méritos académicos, y eso es lo que se discute, no la popularidad de un académico. Efectivamente, cuando nosotros
o el DIM, como se le llama. Correcto. Estamos hablando de personas con una larga trayectoria académica, que ya esa es como su cúspide, digamos. Exactamente. Pero ciertamente, como menciona don Miguel, en el caso de nuestro país, a veces son personalidades destacadas. Sin embargo, en el caso de la estatal, uno visualiza desde fuera. Yo no conozco cuál es la realidad interna de la universidad estatal, pero la percepción que me genera a mí como joven es de una distorsión, precisamente. Claro. En una especie de campaña electoral que tal vez no se basa directamente en lo académico, sino en otras coyunturas. No, y además en las elecciones de esas autoridades lo que se discute no es el mérito académico, sino el mérito partidario. Pero si ustedes me lo permiten, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una primera de 2 pausas y regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate. Bien, estamos de vuelta en el debate. Estamos hablando de las colegiaciones obligatorias y del derecho de las personas a no asociarse en una asociación determinada para ejercer el tipo de actividad que sabe y para el cual está preparado. Hay un principio constitucional que dice, que es casi tan viejo como la Constitución dominicana misma, que dice que no se puede legislar en provecho, en materia impositiva, en provecho de particulares, ¿no? Las leyes de colegiación implican o contienen tasas impositivas en beneficio de la institución. Así es. Es decir, ¿es eso legal o no legal? Bueno, ¿Se ajusta eso, riñe con la Constitución de la República? eso sería objeto de otro programa, pero lo cierto es que, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo, mi esposa es médico y automáticamente ya se gremializó en el colegio, parte sustancial de su salario va a causa. En el caso de nosotros los abogados, tenemos una facilidad de que como nosotros somos profesiones más informales, cuando yo le doy un servicio a Nelson paga en mi oficina o tenemos una cosa. Entonces, como ellos dependen, la mayoría del casi el 90% de los médicos son la mayoría empleados del Estado, entonces el Estado tiene los mismos mecanismos para retenerle. En el caso de nosotros los abogados... No, y además está el seguro social que se hace a través de un sistema. Exactamente, Sí. Pero en el caso de los abogados, como es una profesión mucho más informal, independiente. entonces nosotros... Se hace un poco más difícil fiscalizarnos a nosotros en términos de que nuestro gremio se quede con gran parte de nuestro dinero. Así nosotros pagamos, por ejemplo, si vamos a hacer cursos, tenemos que pagarlo. Si vamos, por ejemplo, lo del carnet también tenemos que pagarlo. Hay otras profesiones que tú dirías, bueno, un ingeniero, un arquitecto. En el caso de los ingenieros arquitectos, que conozco muy bien la ley, Nelson, si tú eres arquitecto y consigues una obra del Estado, el 1%... El 1 por 1000. Sí, el 1, en obra del Estado y el 2 por 1000 en obra exactamente. privada. Entonces, ahí hay una manera de fiscalizarlo de manera directa. ¿Por qué? Porque el mayor contratador de ese tipo de obra es el Estado. Entonces, Miguel, ¿qué sucede? Que el Estado automáticamente se descuenta ese dinero y entonces va al colegio. Ahora, la ley que creó el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, CODIA. Arquitectos y Agrimensores, CODIA, es el más viejo de todos los Sí, colegios claro, de la claro. República Dominicana. Data de 1962, fue promulgada durante el Consejo de Estado. Esa ley, de ahí hasta acá, ese impuesto que implica la ley o que contiene la ley debe haber producido muchos millones de pesos, ¿no? Por supuesto. Nadie sabe, nunca se ha rendido cuenta realmente, y no quiero hacer ningún señalamiento en particular, pero la verdad es que no se ha hecho ninguna rendición de cuentas. Yo creo que muy pocos miembros del colegio saben qué se ha hecho o qué se hace con ese dinero. En el caso de los periodistas, también la ley de colegiación implica un porcentaje de la publicidad para ir al colegio de periodistas. Todo el mundo lo aceptó, los dueños de periódicos y los propietarios de periódicos lo aceptaron. Eso está bien, porque ahí no hubo ningún tipo de presión. Y eso fue una de las razones que se dieron para facilitar la solución de un problema que amenazaba incluso con la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana. Sí, en el caso de nosotros también los abogados, nosotros también tenemos que pagar unos sellitos, Sí, que esos son de la ley, entonces, que constituye... pero ese tributo Pero regularmente ese- va al Estado, no al colegio. No al colegio, No. exactamente. Pero también ese tipo, digamos, de leyes impositivas directas a particulares o a colectividades asociadas se pudiera equiparar con las exenciones que Sí. se realizan o con los incentivos que también se realizan en leyes, digamos, transitorias o por algún tiempo o algún periodo determinado. En el caso de estas asociaciones o colegios no ha sido así, sino que ha permanecido durante el tiempo, luego de que hasta podemos decir que se han capitalizado más de lo suficiente para poder mantenerse, y eso también habría que revisar.
Miguel, aquí la pregunta que debemos hacernos es, está bien, ese dinero que entra a los gremios profesionales, tanto al colegio médico, que entra al CODIA o que entra al colegio de abogados, por poner un ejemplo, que se pudiera utilizar, que se racionalice, por ejemplo, que es en la educación continua de los miembros, como decía Yuri. Tú sabes la cantidad de abogados, y hay abogados buenos, pero hay abogados muy malos. Entonces, ¿qué debiera hacer eso? La Escuela Nacional de Abogados, ahora la ENA, relanzarla, dar programas de maestrías, de seguir profesionalizando, de seguir ayudando. Y que entonces entrar a las escuelas y jóvenes con promedios o que con habilidades, no necesariamente que sean meritorios, pero con habilidades dadas hacia la abogacía, que el propio Colegio Nacional de Abogados pueda darle becas para universidades, becas, exacto. Que son oportunidades. Que haya un proceso de educación, educación continua en cada uno de los gremios profesionales y que no se limite a lo que recaudan para francachela de las directivas o para hacer una fiesta profesional una vez al año. Todas las instituciones públicas o privadas que reciben fondos del presupuesto de la República que están obligados a rendir cuentas de ellos. Así es, sí, y a ser sí. auditada inclusive por la Cámara de Cuentas. Sí, yo quiero volver al inicio, porque el título del libro es Jaque a la Libertad. Es decir, que el autor presume que obligarte a ti a colegiarte te están vulnerando un derecho. Claro. Y también cuando menciona la palabra libertad, ya esos son asuntos serios, asuntos mayores. Y yo creo que sí, que hay que aferrarse a esa libertad personal que tú tienes. Tú mencionabas la Declaración de los Derechos Humanos, todo eso está consagrado universalmente. Sí, claro. Sí. Hay muchas derivaciones, lo que ustedes están hablando, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer el colegio, que depende de esa vulneración de ese derecho original, que es el que tú tienes a no asociarte. Ya el uso que dan, yo pongo el ejemplo más palpable, el del ADP. El descuento administrativo, ahora debe estar por 50 millones, 60 millones, pero hay meses que el ADP le entregan 70 y 75 millones Claro. de pesos. Esa es una de las instituciones más ricas que De tiene. un 2% a todos, y son 110.000, 120.000, a veces fluctúa. Se y son, puede comparar con una entidad bancaria cualquiera. Sí, claro. cualquiera. Y además Sí. funciona, La como cooperativa, funciona como una empresa cualquiera, con cooperativa de las más grandes, con una aseguradora de salud. Sus directivos tienen salario de compensaciones. El día que la ADP decida retirarle, por ejemplo, su cuenta de un banco, pone el banco en aprieto. Claro, ven acá. No, en serio. Sí. Pero rescatando lo que dice don Nelson, sobre el tema de la obligatoriedad, yo lo que creo es que todo depende, porque vimos un ejemplo bastante claro con la pandemia. Una, digamos, injerencia del Estado hacia derechos fundamentales de los ciudadanos en pro del bienestar común, del colectivo, etc. Porque se ponían en relieve dos derechos fundamentales principales, bueno, el derecho a la salud o el derecho a la libertad, el derecho a las libertades civiles, ¿no? Tránsito, entonces, tránsito, etc. Entonces, se puso en categoría principal este derecho a la salud y se conculcaron otros derechos fundamentales, inclusive consagrados en la Constitución, por un estado de excepcionalidad. Habría que valorar si estas colegiaturas pueden ofrecer las suficientes garantías para que sea obligatorio la pertenencia de un profesional a esa colegiatura. Esa sería para mí la pregunta esencial y de ahí podríamos partir hacia una tesis. Pero por eso he basado mi postura en que no cumple las funciones correctas y por eso el cuestionamiento es mucho más directo en Pero esta ocasión. yo quiero insistir sobre la sentencia del Tribunal Constitucional con relación al Colegio de Abogados. Sí, la 163-13. La 163. El Constitucional es el intérprete final, ¿no? Del tema constitucional. Lo que diga Sí. es su última palabra. Es vinculante todo lo que diga, Es sí. vinculante a todas las acciones. Pero el criterio del Tribunal Constitucional puede ser cambiado, Por modificado. supuesto, Exactamente. se ha visto muchas veces. En este caso fue una acción directa de inconstitucionalidad sometida por el señor José Francisco Cárdenas en el sentido de que él decía, bueno, pero en virtud de lo que establece el 122 del Código Procesal Penal, que usted tiene que ser abogado colegiado. Y él decía, pero ven acá, aquí se me está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero también, Miguel, un profesional que se ha formado y que ya tiene su S4, quizás no cumplió con una formalidad y quizás lo único que le falta es el carnet, que lo único que él va a tributar al Ahora, colegio. lo que me preocupa a mí del concepto de la obligatoriedad, que felizmente en el campo del periodismo
Ya eso está... Bueno, ustedes están a salvo de eso. Están a salvo. Nosotros avanzaremos hacia allá. Pero eso ha provocado distorsiones. Claro, en el campo distorsiones, del claro. periodismo. Y eso Es me otro- parece que es algo que hay que Claro, abordar. Es otro tema mucho más grave ahora Sí. en esta etapa de la nueva tecnología. Que deberá ser objeto de otro debate. No, yo creo que de este mismo debate, la falta de obligatoriedad ha generado una profunda distorsión en la profesionalidad de los periodistas. Porque en nuestro caso, que somos comunicadores en otros espacios, sabemos separar los periodistas de los comunicadores, que son dos cosas distintas. Claro, Sí, claro. sí. Pero Eso esas distorsiones pueden haber nacido Bueno, pero- de esa falta de obligatoriedad. Bueno, pero ¿qué te obliga? La calificación no nace de una obligatoriedad, porque los mejores periodistas del mundo no han sido necesariamente salidos de una universidad. Porque a diferencia de otras profesiones, el periodismo yo insisto en que es puramente vocacional. Si no se aprende, ninguna universidad de la República Dominicana está en condiciones de suplir lo que un periódico, un medio de comunicación como el Caribe, como CDN, por ejemplo, puede brindarle o puede mostrarle a sus miembros. Es decir, no hay estaciones de televisión, no hay plantas de televisión en ninguna escuela, no hay imprenta, no hay En nada eso de eso. estamos de acuerdo, pero ¿cómo se podría extrapolar esa realidad inherente al periodismo o a un ejercicio vocacional a un ejercicio profesional como el de arquitecto, como el de ingeniero, como el de abogado, como el de médico? Por eso es que yo insisto que no se por puede eso es comparar. que siempre hemos dicho de un principio que lo que se cuestiona no es la colegiación en sí misma, sino el derecho de la gente a pertenecer o no a una, porque ahí están en juego muchísimos principios constitucionales, no solamente el derecho de no asociación. Es que mañana, por ejemplo, si nos trasladamos de las profesiones liberales, por ejemplo, a las confesionales, por ejemplo, mañana podríamos ser obligados a pertenecer a una sola fe o a pertenecer a un solo partido político. ¿Entiendes? Miguel, yo te quiero dar un ejemplo. Yo quiero que ustedes me permitan. Entre estas, Lo que pasa es que esa Yuri, obligación es distinta porque usted decide estudiar Derecho, usted decide ser médico, usted decide ser psicólogo, ser arquitecto o ingeniero. Otra cosa es decidir desde una base, hacer 4, 5, 6 años de carrera y luego especialidad y maestría para pertenecer a una fe. Sí, pero es como decía Miguel, es la vocación, es el tipo de profesión. Habría que Que los mejores, él dice una verdad, de los mejores periodistas de la República Dominicana nunca pasaron por una universidad. Horner no pasó, Horner era, No, Herrera. por ahí. Pero Horner además era de eso, abogado, pero no fue a una escuela de no periodismo. solo en República Dominicana, de los mejores periodistas y comunicadores son intelectuales, ahora literatos y escritores. Además, está el derecho de una empresa, que no es el caso de ustedes, a contratar A quien quiera. a quien A quien estime quiera, conveniente exactamente. su servicio. Claro. Eso marca otra. Eso es otra un gran derecho, diferencia. es un derecho. Eso está ahí. Mira, ahí están en juego la libertad de trabajo, la libertad de conciencia, la libertad empresarial y muchas otras libertades consagradas no solamente por la Constitución de la República Dominicana, sino por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como bien decía el doctor, el país fue signatario original de... Sí, Sí, exactamente. de los 26 primeros. Hay que claro. destacar, miren, yo quiero hacer una puntualización. Yo particularmente, aunque estoy colegiado, felizmente colegiado en el Colegio de Abogados, yo por una cuestión de principio, yo soy contrario al tema obligatoriedad. Y me quiero apoyar en el ejemplo que tú ponías, Yuri, hace un rato. Por ejemplo, mi familia nos vacunamos todos. Yo me puse 3 vacunas, tal como mandaba el Estado. Ahora bien, cuando yo escuché que el Estado estaba obligando por una disposición del Ministerio de Salud Pública, Miguel, aquí mismo creo que vine en una ocasión a este programa a debatir eso. Porque ahí sí no, Miguel. Claro, el que quiere voluntariamente se ponía la vacuna. Pero estas vacunas, recuerden, Miguel, todas, la de Pfizer, la de AstraZeneca, tenían un carácter experimental. Inclusive los contratos que hizo el Estado, que hoy son públicos, que se han hecho públicos, decían que la vacuna tenía un carácter experimental. Hacía una vacuna hecha a la carrera, que no se tomaron los 8 o 10 años. Entonces, yo particularmente, aunque estoy felizmente colegiado en varios gremios, yo soy contrario a la obligatoriedad. También la gente tiene que tener el derecho a decir, no, yo voy a ejercer mi profesión, pero no quiero es que ahí hay implícito colegiarme. también algo incluso tan importante para el ser humano como la libertad misma, que es el derecho de conciencia, Sí. la conciencia. Es un problema de conciencia. Es decir, y eso lo abarca, eso es un concepto mucho más amplio que el de la libertad misma, ¿no? Lo que pasa también es que no se valora ese derecho de conciencia al momento de hablar de la obligatoriedad, porque
que se ha cualquierizado los colegios o las asociaciones. Y efectivamente la gente dice, bueno, por salir del paso, prefiero sacar mi carnet y ya no tener ni siquiera ningún tipo de relación con estos gremios, sindicatos o asociaciones. Muchos ni votan ni participan en los procesos electorales. Miguel, tú que eres un escritor consagrado, me gustaría que tú veas los 6 considerando principales de la sentencia. Resulta poético lo que dice el Tribunal Constitucional, Carla, no, porque el objetivo primordial no vulnera ningún derecho, porque el objetivo es la dignificación de la carrera, de la abogacía. O sea, y uno dice, wow, pero si esto fuera así como dice el Tribunal Constitucional, pero es casi hasta un código. Oye, fuera un honor ser parte, pero no se cumple con ese rol. Bien, si me lo permiten, vamos a hacer una última pausa y ya regresamos con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con un destacado periodista y 3 destacados y jóvenes profesionales del derecho sobre el tema de la colegiación obligatoria y el derecho de no asociación, que son derechos consagrados en la Constitución de la República y, como hemos dicho a lo largo del programa, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el país fue de los signatarios originales de esa declaración. Y que es parte de la Constitución, el país está obligado a ella. Ahora, después de tantos años de práctica liberal, colegio médico, el colegio de abogados, el colegio de agrimensores, arquitectos y ingenieros y el colegio de periodistas, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué experiencia y qué lección hemos nosotros extraído de esa experiencia? ¿Ha sido positiva? ¿Han ayudado las colegiaciones a mejorar la profesión, el ejercicio de sus respectivas profesiones? En el caso del colegio de abogados, si no estuviera en la ley, no tendría ningún sentido de ser, precisamente por su funcionabilidad práctica. Y aunque resulta jocoso decirlo, es más que alarmante, porque evidentemente con los recursos que tiene, con la cantidad de abogados que hay en la República Dominicana, debería ser una entidad funcional en favor, como bien decía esa sentencia del Tribunal Constitucional, de dignificar la profesión y de dignificar a los profesionales del área jurídica. Miguel, en el caso nuestro yo quiero ejemplificar, coordinadora, esto es lo que simboliza la colegiatura para nosotros como abogados. Simplemente que tenemos un carnet y que en algún momento tenemos siempre que andar, Carla, Yuri, con él, porque en algún tribunal se le puede ocurrir. No siempre, Miguel, se le pudiera ocurrir, pero ya los que tenemos cierta nombradilla y que ya nos han visto y que tenemos cierta formalidad y que andamos muy elegantemente vestidos, ya nos dicen doctor, ya no tenemos ni que presentarlo, pero siempre hay que tenerlo ahí. ¿Sabes que yo nunca he tenido un carnet de periodista en mi vida? No, yo nunca he tenido un carnet de periodista porque cuando yo era corresponsal, eso no me lo exigía. Pero Miguel, en mi tiempo, cuando yo me hice locutor, yo tenía que renovar mi carnet y ando con mi carnet del círculo de locutores aquí. Yo lo que he tenido es pase para una actividad específica, ¿no? Por ejemplo, cuando había un evento, de esos eventos restringidos, por ejemplo, el órgano para el que yo trabajaba pedía autorización y emitían un pase provisional, pero un carnet de periodista, yo nunca lo he tenido. Nunca lo he tenido, ni me ha hecho mucha falta. Sabe que lo que dice aquí el colega es bastante cierto, es preocupante porque cuando nosotros vamos a la página, de hecho, del Colegio de Abogados, dice que uno de los asuntos que ellos más desean hacer, de hecho lo estábamos escuchando en el fórum, que fuimos presentes en la UNFU, que ellos lo que quieren es capacitación para los abogados. Sin embargo, yo particularmente, yo nunca lo he visto. Y yo realmente quisiera que eso se viera. Sería interesantísimo y chulísimo que se hiciera lo mismo que estaban planteando anteriormente, que fueran a los colegios, que brindaran becas, maestrías, porque hay mucha sed, hay jóvenes que tienen mucha sed de aprender, jóvenes que idolatran a muchos profesionales doctrinarios del derecho que quisieran ser como ellos, y eso realmente no se ve. Ahora bien, es cierto también lo que dice aquí el doctor Elic Fernández. Elic Fernández, gracias, que ya cuando te abogado ven, y diplomático. Sí, sí, y politólogo. Sí, y politólogo, claro. Cuando te ven mucho en un tribunal, te lo dejan de pedir. Pero ¿qué hay cuando te llega un nuevo caso? Que tienes que ir a Higüey
o tienes que ir a otra provincia que ahí no te conoce nadie. Entonces, era el mismo ejemplo que le estaba planteando antes de iniciar el programa, que entonces ahí no se garantiza esa partecita del artículo 69 de la Constitución de que la tutela judicial efectiva también debe tener celeridad. Entonces yo voy, me suspenden una audiencia y me la ponen entonces para 4 o 5 meses, y entonces también están vulnerando el derecho que tiene mi cliente a tener una justicia efectiva y acelerada. Justicia tardía, Justicia No es tardía. justicia. No es Mira, en el justicia. caso de los periodistas, el colegio no es representativo para nada. Yo sí he tenido... Aquí hizo falta un médico. Yo sí he tenido carné, pero me retiré. Primero yo, como decir, para los tiempos de las elecciones actualizábamos. Sí, claro. A finales del 90 nos retiramos porque había unos grupos que siempre ganaban las elecciones y dominaban, y la última vez le dejamos eso hasta el sol de hoy. Hay una burocracia enquistada, pero que no se adueña de las Se adueña instituciones. Sí, de no. las instituciones y de sus recursos. no representa para nada. Es decir, que usted estar colegiado como no lo está, ni siquiera Mucha porque... gente no se motiva a votar. No, pero es que no representa. Tú no sientes que tiene detrás un brazo que te representa. Y como la gente como no lo representa, la gente no le da el debido valor, y por eso se hace, como decimos nosotros los americanos, el chivo Para loco, salir ¿no? del con, paso. con todo eso. Ahora, no hubo ningún abogado que se sintió entusiasmado o con la idea de, por ejemplo, de invocar la inconstitucionalidad. Bueno, no se puede, todo lo que diga el Tribunal Constitucional es correcto en términos constitucionales, ¿no? No puede Sí, ser es vinculante. inconstitucional una decisión del Tribunal Constitucional. Pero eso es definitivo, definitivamente, a menos que cambie de criterio el tribunal. ¿Y qué motivaría la posibilidad de que el tribunal cambiara de opinión o de criterio, como se llama, en el caso de la colegiación? Bueno, en este caso yo pienso que el tribunal estuvo como muy comprometido con el tema de la colegiatura en virtud de lo poético. Nosotros que conocemos muy bien la sentencia, vemos el carácter poético de 6 dispositivos que inclusive poco tienen que ver con la acción directa de inconstitucionalidad del señor José Francisco Cárdenas, que hablaba de la vulneración de un derecho. Más bien ellos se fueron por el derecho de proteger la colegiación. De aspiracional. Sí, de aspiracional de lo que debieran ser los colegios. Pero si se evaluara desde el punto de vista de la funcionalidad, mira, ojalá los directivos del Colegio de Abogados, aquí hay 3 jóvenes, aquí hay 3 profesionales del derecho que estaríamos nosotros dispuestos a colaborar hasta de manera gratuita en el proceso de formación continua de tantos abogados, y podríamos irnos a Santiago Rodríguez, a Dajabón, a darles unos talleres. En las universidades muchas veces no salen los abogados acabados, como tú bien decías hace un rato, Miguel. Muchos profesionales salen medio crudos de las universidades, y los que estamos aquí sabemos que esa formación profesional de tú subir a litigar, de tú hacer un buen escrito, requiere de cierto expertise. Por eso nosotros decimos, y yo insisto, en esa preparación continua que deben tener tanto los gremios profesionales, los médicos, ingenieros, arquitectos, y en el caso de los abogados también, seguir profesionalizando. Entonces, para que ese carácter poético de esa sentencia del Tribunal Constitucional adquiera sentido. Si no, se va a quedar solamente ahí en lo poético. Bueno, ¿y entonces qué se puede hacer para mejorar la calidad del ejercicio? Hemos venido haciendo profesional? propuestas, Miguel, no te había dado cuenta. No, pero específicamente, ¿quién puede, por ejemplo, en el ámbito del derecho, contribuir a que todas estas cosas se aclaren? Porque todavía está, yo lo que creo es que mientras persista el concepto de la obligatoriedad, estará en juego el derecho a no asociarse. Habría que verlo de una bifurcación. Primero, partiendo de la sentencia del Tribunal Constitucional, habría, digamos, que generar argumentos lo suficientemente válidos para que el tribunal pueda cambiar su propio parecer. Sí. Eso es muy difícil. La otra opción que sería más viable es que llegue una administración al Colegio de Abogados Dominicanos que esté en disposición y capacidad de transformar esa Con la ley. institución. Por ejemplo, tenemos Y la que cumpla con la dentro de la ley tenemos la Escuela Nacional de Abogados, la ENA, ponerla a funcionar, que pudiera tener, inclusive se da un mandato en la misma ley para que sea incorporada al régimen de Sí. educación superior. Entonces, pudiera ser una opción válida. cumpliendo- Igual como funciona la Escuela de la Judicatura. Exactamente. Exactamente, Y entonces así pudiéramos mismo. ahora la Escuela Nacional de Abogados, que está dentro de la normativa legal que regula el Colegio de Abogados, ponerla a funcionar y que funcione como un instituto de educación continua donde se puedan dar tantos cursos, talleres, diplomados
especialidades y que se puedan dar hasta maestría, porque tiene legalmente el mandato para constituirse en un instituto. Ahora, partiendo de una respuesta o de un criterio que externara Nelson hace un momento, de que en el ámbito del periodismo el colegio no representa un sentir colectivo del asunto. ¿Ocurre lo mismo en el colegio de abogados y en otras instituciones? Es un reflejo. Idéntico. Pero mira, pero del periodismo hay realidades muy distintas, que no lo puede hacer ninguno de los colegios. En un pacto colectivo, el periódico El Sol, hace mucho tiempo, introducimos una cláusula de conciencia. Y hubo un conflicto en 2002 con Baninter. Hubo un grupo que renunciamos. Bueno, ustedes son abogados, no sé si algunos laboristas. El derecho a la dimisión. Sí, Sí. claro. Nosotros alegamos que nos cambiaron el patrón. Nosotros trabajábamos, en ese caso para Ramoncito Báez Baninter, y el gobierno ocupó, y nosotros no nos contrataron para trabajar por El Banco gobierno. Central se convirtió en ese momento en Sí, administrador entonces, secuestrario. renunciamos, nos reconocieron estos derechos y nos liquidaron. Ponga el ejemplo para ver. Pero eso ocurrió no solamente en el siglo, ocurrió también en otro medio. No, fue en el listín. En el sí, siglo claro. no, porque el Sí, siglo, sí, había el desaparecido. siglo lo Sí, cerramos. sí, claro. Digo, yo lo cerramos porque trabajamos en el siglo. Pero. Tan buen periódico que era el Sí, siglo. sí. No, excelente. y estaba compitiendo y superando al listín. Sí. Pero lo pongo de ejemplo, que es una profesión distinta, porque ustedes dijeron, un arquitecto, construyeme tú un edificio. Pero esta profesión es distinta. Sí, su naturaleza es completamente distinta. Exactamente, pero en la esencia no nos representa el colegio. Y para ejercerla, que cita o no cita el colegio, a nosotros no pide. Ahora, las mejores obras de periodística y de la novela son obras de arquitectura. Un buen reportaje es un diseño arquitectónico. Así es. No, te quedó bonita esa figura. No, sé si un poco arbitraria. Y un buen libro como el de Miguel es el mejor argumento para defensa que se puede hacer. También, por ejemplo, en Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez. Pero cuando tú concibes el periódico de mañana o del día siguiente, tú montas toda una estructura. Sí. Diseña, es decir, de manera pues que todo es el producto del pensamiento, y el pensamiento es lo que vale realmente, ¿no? No la pertenencia a una institución, sino el pensamiento que guía esa institución. No utiliza una regla T ahí. No, Esa regla T no la utiliza. no crea, son esquemas de diseño totalmente diferentes, pero esquema al fin, ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, Igual para preparar una estrategia, nosotros como abogados es una arquitectura también, es algo metodológico que nosotros tenemos. Bueno, cuando yo era ejecutivo del periódico El Caribe, como diseñábamos la primera página, era que cogíamos una cuartilla de esa cuartilla del periódico y la doblábamos así y hacíamos una filita, y cuando tú la abrías tenía 8 columnas. Y entonces ahí con un lápiz o un bolígrafo diseñábamos el periódico. Así que las cosas han cambiado, ¿no? Así es. Pero el periodismo sigue siendo básicamente el mismo, aunque los métodos sean totalmente diferentes. Y hay un componente ético para toda la profesión. Para todas. En Sin este distinción. caso, es de fundamental importancia. Ahí no tiene que ver que te obliguen a colegiarte. No, los aspectos deontológicos son muy importantes. Pero yo le tengo mucho miedo a los códigos de ética cuando existe el concepto de la obligatoriedad. Porque si tú resultas ser contrario, basta con que te apliquen el código de ética para extrañarte de la profesión para la cual tú te preparaste. Wow, Y eso ocurre muy a menudo. es peligroso Y eso. además, Bastante, sí. un código de ética, una colegiación de periodistas, y ese fue uno de los fundamentos que inspiró la lucha contra esa, en manos de una dictadura, prácticamente iría a ser mortal, porque bastaría controlar el colegio para controlar la libertad de prensa. Como ocurría en la Sí. dictadura de Trujillo, Bueno, por señores. ejemplo, Trujillo decidió que Minerva Mirabal no tuviera un título, porque él designaba rector, entonces había un control. Y entonces, yo sé que tú no vas a decir ahora que finalmente, Miguel. No, porque ustedes son los Abogados, abogados. no, tan abogados que él Concluyan cogió al la fondo. conducción. No, los abogados, como escuché decir una vez, tienen las dos grandes mentiras de los abogados. Por último y muy brevemente. Así que, por favor. Concluyan al fondo. Pero ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Le estoy muy agradecido por su participación. Yo creo que el público, los amigos televidentes, han disfrutado del tema y tienen un concepto más acabado hoy de lo que es una obligatoriedad y el derecho de no asociarse a alguien o a algo
que no se asocia con tu modo de pensar. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro debate. Siga con nosotros aquí en CDN.